Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, noche mágica la de hoy, luna llena, Samaín, la noche de todos los santos. Ese es el momento en el que el más allá se muestra a los mortales. Aquí en el Espacio en Blanco estamos listos para ello, por eso comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar este programa. En la parte técnica, Paco Bermúdez y Pedro López, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la producción y locución, y este que os habla, Miguel Blanco. Un placer para todos nosotros estar juntos esta madrugada, este momento especial, esta noche especial en el que los cielos se comunican con esos otros mundos. Abrimos redes sociales y hay premios esperando. Estos son nuestros medios de contacto. El teléfono gratuito del directo 900-137-137. Nuestro email espacioenblanco@rtv.es. El WhatsApp 633 50 50 11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros. Nosotros lo tenemos todo listo, redes sociales, y controlan a nuestros compañeros Juan Gómez, Ramón Álvarez y Antonio Baena en diferentes partes de España. Y como siempre, esta noche sí, tenemos una encuesta, una pregunta para Twitter, y la pregunta es si crees en los ángeles. Y tras eso, esas primeras informaciones, hay un avance de lo que os hemos preparado. Esta noche vamos a explorar mundos poco conocidos. De hecho, de algunos de ellos apenas hemos oído hablar. Se trata de dos partes de unos seres espirituales que, al parecer, acompañan al hombre desde su creación. Algunos son aterradores, otros protectores. Los han llamado Nefilims, Ifrit, ángeles mensajeros. Un universo espiritual lleno de enigmas que, según cuentan, influye en los seres humanos. Será nuestro primer tema, pero habrá más. Ahí están los argumentos que os hemos preparado para esta noche especial en la que puede pasar cualquier cosa. Solo nos queda saludar a nuestro primer invitado. Nos vamos hasta Jaén, creo, a saludar a Manuel Fernández Muñoz. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, compañero. Un placer volver a tu espacio en blanco. ¿Cómo estás? Pues fantástico, muy contento
de volver a oírte, de que me hayas vuelto a invitar y de poder compartir con todos nuestros oyentes una nueva aventura. Sí, señor. Hoy va a ser un tema extraño, una especie de puzzle que últimamente estamos haciendo o intentando hacer así los programas para tratar de meter todas las piezas y luego sacar conclusiones, hablando de diferentes tipos de seres espirituales de los cuales habla, creo, que la Biblia, y que tú tienes mucho que contar. Déjame que te presente, diplomado en Ministerio Pastoral y Capellanía. Yo no sabía esto, capellanía. ¿Emanuel? Sí, bueno, pero tampoco le eches muchas cuentas a mi currículum, porque tú sabes que la gente siempre miente en el currículum y yo no voy a ser menos. Seguro, escritor. Al final lo único que soy es escritor y... Sí, escritores, escribe un libro cada 2 días, viajero, hemos hecho unos viajes juntos, y ha estado en algunas escuelas de meditación y budismo en Argelia, Marruecos, Chipre, Turquía, Siria y en algunos otros lugares, y su último libro, que aún no ha salido, del cual no sabemos todavía nada, se llama Los viajeros del cosmos. Con un poquito de suerte hablaremos de ello. Esta es una noche muy especial, ¿verdad, Manuel? Esta Samhain. No nos gusta eso de Halloween y estas, iba a decir, historias que nos quieren meter de otros sitios. Preferimos quedarnos en la tradición, Samhain, la antigua tradición, o en la noche de todos los santos, la tradición cristiana, ¿verdad? Sí, pero también no olvidemos que esta tradición para los nórdicos es el Alfablot, es decir, es una fiesta también de la cosecha, una fiesta donde se hacían ofrendas a los familiares fallecidos para que regresaran a casa, y una noche también donde se hacían ofrendas a los elfos, de ahí esa palabra, Alfablot, significa sencillamente eso, ofrendas a los elfos, a los espíritus de la naturaleza. Ajá. Y nosotros también tenemos un poco de nórdicos en la parte norte de la península. Ya. Así que, oye, también es nuestra tradición. Vale, pero no me gusta esa otra que nos viene de por ahí fuera, importada, que está acabando con todas las demás. A mí por lo menos, y perdón que de mis gustos. Esta noche dicen que los cielos se abren y se puede comunicar uno con el más allá. Vamos a intentar descubrir algunos de esos seres que están en ese más allá. Nuestro teléfono 900-137-137. Nos vamos con la primera introducción que os hemos preparado para hablar de seres extraños. Nuestra historia de hoy comienza con la búsqueda de unos personajes mencionados en las antiguas tradiciones. Responden al nombre de Nefilims. Pero, ¿quiénes eran los Nefilims? Esta es parte de la información que hemos encontrado sobre ellos. ¿Qué o quiénes fueron los Nefilim? Los Nefilim, los caídos o gigantes, fueron el producto de las relaciones sexuales entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres en Génesis capítulo 6, versos 1 a 4. Existe mucho debate acerca de la identidad de los hijos de Dios. Nuestra opinión es que los hijos de Dios eran ángeles caídos, demonios, quienes se unieron con mujeres humanas. De estas uniones resultó una raza, los Nefilim, una raza de gigantes, quienes fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Génesis capítulo 6, verso 4. ¿Varones de renombre? ¿Rebeldes contra Dios? Conozcamos algo más de esta antigua estirpe de seres que al parecer poblaron la tierra. Manuel, empezamos. Te voy preguntando, ¿quiénes eran los Nefilim? ¿Era un poco esa información que hemos recogido ahí? Sí, la información que hemos puesto en la intro es, al pie de la letra, lo que te está diciendo Génesis, que son cuando los hijos de Dios ven que las hijas de los hombres son atractivas, las toman como esposas y van a engendrar así a una nueva especie híbrida, que, como hemos dicho, se va a denominar Nefilim. Lo curioso de este caso, fíjate, Miguel, es que a nosotros siempre se nos ha dicho que los ángeles son entidades espirituales. Y sin embargo, aquí estamos viendo que estos seres pueden tener relaciones sexuales con nuestras mujeres.
Entonces, ¿dónde queda esa entidad espiritual? Aquí estamos hablando de seres físicos que además tienen que ser bastante semejantes a nosotros, estos hijos de Dios, porque pueden tener relaciones con nuestras mujeres y pueden engendrar descendencia. Esta descendencia, como bien decía en la introducción, la palabra Nefilim se puede traducir como gigante, pero no en sentido literal, sino como alguien que tiene una gran fuerza o un gran poder. Y el hecho de caer puede deberse a sus padres, estos hijos de Dios que caen en la tentación de copular con las hijas de los hombres, pero que después, como veremos si quieres más adelante, también van a caer del cielo. Primeros datos de estos personajes. Ángeles caídos podían ser, hablaba en esa introducción también de ángeles caídos, o ángeles que se rebelaron contra Dios. Esa es la traducción, eso es lo que pensamos. De hecho, tenemos que irnos a un libro. Si queremos más información de ellos, tenemos que irnos a uno de los libros más comprometidos, controversiales, como dirían nuestros amigos en Sudamérica, que podemos encontrar tanto en el judaísmo como en el cristianismo, que es el libro de Enoc. Enoc, fíjate, es que Enoc ya es una figura absolutamente increíble. Es un misterio, pero sobre todo porque dice literalmente la crónica de Enoc que anduvo con Yahvé en la tierra y que desapareció Enoc porque Yahvé se lo llevó. Fíjate cómo empezamos, fíjate ya en la crónica de este personaje al que vamos a hacer referencia. Y en su libro, Enoc nos está relatando que hay dos cabecillas de este grupo de los hijos de Dios que él llama los vigilantes, es decir, que Dios los había puesto a estos seres para que vigilaran a los hombres, a los seres humanos. Hay dos cabecillas que él los menciona, uno es Semijanza y otro es Azazel, más 200 ángeles van a aterrizar, y digo bien, no me estoy equivocando, van a aterrizar en el monte Hermón y van a enseñar a las mujeres la magia y a los hombres le va a enseñar el arte de la guerra. Cuando dices aterrizar ya estás dando algunos datos que luego vamos a tratar de hilvanar en este puzzle que estamos haciendo. ¿Eran adictos a la sangre? En alguna parte de tu trabajo he visto que devoran a la raza humana estos personajes. ¿Es así? Sí, eso es lo que nos encontramos, eso es lo que Enoc nos viene diciendo. Dice que esta raza no humana, va a provocar el caos y la destrucción en toda la tierra. Y a partir de ese momento, tanto los hijos de Dios como los Nefilim se van a dedicar a corromper a toda la población e incluso al mismo planeta. Con lo cual aquí alguien tiene que tomar medidas. Y ese alguien es... Sí. ¿Decías, Miguel? No, sigue. ¿Ese alguien es? Ese alguien son otra élite de los hijos de Dios que en ese momento están vigilando a los vigilantes. Y que dice Enoc que hay 4 cabecillas sobre todo, que nosotros los conocemos con el nombre de arcángeles. Ellos son Miguel, Gabriel, Rafael y Sariel. Hablaremos luego de ellos, vamos a dejar ese asunto ahí. Devoran la raza humana, son adictos a la sangre y tienen que ver en alguna parte de los estudios que está realizando con esos dioses antiguos. Se nos van a enfadar en algunos sitios, Huitzilopochtli y algunos de ellos. Y cuando hablas de Dios, de ese Dios que los manda, ¿a quién te estás refiriendo? ¿A Yahvé o a qué Dios te estás refiriendo? Es que me estás tirando mucho de la lengua. Para eso estoy aquí. Nosotros deberíamos, abrir un poco la mente, porque hace mucho tiempo que venimos teniendo a ese Dios encorsetado en lo que nos están diciendo que es. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a libros como Enoc, estamos descubriendo que hay cosas que no casan, porque aquí el protagonista de este libro nos está relatando en primera persona cómo él mismo está haciendo un viaje interestelar donde él mismo está viendo la Tierra, el sistema solar, cómo se está alejando y está yendo a la morada de Dios. Tú me decías, ¿quién es ese Dios? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ese Dios
o esa entidad que nos crea pone aquí a unos seres para que nos vigilen, que esos seres se van a revelar y que los que todavía les son fieles, como si fuera una especie de Star Wars, de guerra intergaláctica, van a crear un conflicto aquí en la Tierra. Lo dejamos ahí, ¿te parece? Me parece. Vamos a dar un pasito más en esta historia que esta noche os queremos contar. Nuestro teléfono, por si queréis intervenir y preguntar algo a nuestro invitado o participar en ese concurso, 900-137-137 y el Blanco Radio en las redes sociales. 2:22, 1:22 en las Islas Canarias en esta noche especial de Todos los Santos. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Seguimos ahondando un poco más en esos seres que habitaron la Tierra en sus comienzos. Y cuando investigamos, surgen los Ifrit. ¿Quiénes eran? Esto es lo que nos cuentan de ellos. Dentro de la tradición árabe existen unas criaturas llamadas Ifrit o Efrit. Su nombre significa textualmente poderosos. Son considerados de suma importancia ya que fueron parte de la creación, y es que se dice que estos son seres superiores a los humanos, ya que fueron creados de Vaho de Dios, lo que los ha convertido en una de las figuras más temidas y respetadas de la historia. Los Ifrits son considerados un tipo de genio cuya naturaleza es rebelde. Hay quienes piensan que son una subcategoría de los Jinn. Su nombre tiene como raíz la F y la R, las cuales se usan para indicar que algo es fuerte o rebelde. Estos seres son los primeros grupos de seres creados por Dios, quien los creó para que se sintieran orgullosos de su forma, y esto causó problemas cuando se crearon a los humanos, ya que ellos no entendían cómo una raza hecha de arcilla podían compartir y en algunos casos rivalizar con ellos, que fueron hechos con el Vaho de Dios. Conozcamos algo más de la historia de los Ifrit. Seguros que para muchos, entre los que yo me encuentro, esto de los Ifrit es algo nuevo. Resulta que hay un dios o Dios que crea a una serie de personajes, entre los cuales estaban los Nefilim, estos que se juntan con las mujeres, y ahora están los Ifrit también creados por Dios. ¿Manuel? Es que tenemos que tener en cuenta que si la tradición hebrea está llamando a estos seres Nefilim, puede que encontremos las mismas características que tienen estos seres, pero con nombres distintos en otras culturas del planeta. Y ese es el caso de los Ifrit. Porque, como bien decíamos en la introducción, la palabra Ifrit significa poderoso. Pero ¿qué hemos dicho que significaba Nefilim? Significa alguien fuerte, un gigante, es decir, significa exactamente lo mismo. Después, el hecho de ser rebeldes es igual que el hecho de caer en rebeldía, caer en la tentación. Es decir, quizás nos estemos encontrando las mismas figuras, los mismos seres, que sin embargo, una cultura, la cultura judía los llama Nefilim, pero la cultura árabe los va a llamar Ifrit. No solamente están circunscritos dentro de la cosmogonía islámica, estamos hablando de la cosmogonía árabe y muchísimo más antigua que el Islam, aunque sí que es verdad que el Islam, el Corán, le dedica un capítulo entero a estos seres. Ya, son igual que los jinas. Sí, son una parte de los jinn. Se supone, como decíamos en la introducción, que lo primero que Dios hace es crear a los ángeles a partir de la luz pura de su reflejo. Después, seguidamente de los ángeles, Él va a crear a los jinn, pero no como Vaho. Creo que es una mala traducción la que hemos tenido en esa introducción. La traducción literal es un fuego sin humo, es decir, que los jinn son seres también luminosos, pero ese fuego no es un fuego celestial, no es una luz divina, como cabría esperar de los ángeles, es una luz diferente.
Una luz que también se ha comparado con la de las estrellas fugaces. Y como bien decíamos en la introducción, también Dios va a dejar al final a la raza de los hombres, que va a moldear con agua y con barro. Vale. Estos Ifrits viven, dicen que en ese trabajo que nos ha servido un poco de guía, eran guardianes de los oasis, vivían en las ruinas o entre las piedras. Sí, ellos tienen, hay que decir, perdón, se me ha olvidado, hay que decir que si bien para los cristianos el diablo es un ángel caído, para la cultura árabe islámica, en este caso, el diablo no es un ángel, sino que es un jinn. Pero el resto de la historia es exactamente igual. Si bien Lucifer se trae consigo a una parte de sus seguidores, el Saitán, el diablo islámico, se llama Iblis, va a hacer exactamente lo mismo. Se va a llevar a una parte de sus seguidores que se van a rebelar contra Dios, que es exactamente lo mismo que vemos en el relato judío, cuando Senihanza y Azazel se llevan o aterrizan en el Monte Hermón con 200 de sus seguidores, 200 de sus ángeles. Y como bien decía, sí, por supuesto, estos seres tienen muchísimas características, suelen estar sobre todo en los desiertos, pero suelen morar también en las estatuas, dentro de las estatuas. De hecho, yo recuerdo la primera vez que visité Jordania, en Petra, tú también has estado allí, en Bab el-Si, que es justamente el desfiladero tan famoso, porque al final está el tesoro que sale en la película de Indiana Jones y la última cruzada. Sí. Allí hay una piedra de jeans, justamente allí a mano derecha. Te la enseña, además el guía te la enseña y dice: esta es una piedra donde viven los jeans, cuidado, no os acerquéis a ella. Son seres que también pueden poseer al ser humano. Como hemos dicho, se esconden en las estatuas, sobre todo. Son también, como son de luz, se pueden presentar haciéndose pasar por ángeles o haciéndose pasar por dioses, entidades divinas, apariciones marianas, para alimentarse de nuestra energía. Porque date cuenta que estos seres, al principio, antes de su espaldarazo a Dios, se alimentaban de la baraka de Dios, es decir, de la energía divina. Cuando le dan ese espaldarazo a Dios, necesitan alimentarse de otra cosa, de otro tipo de energía. ¿Y qué energía es la que van a usar para alimentarse? Nuestra energía. Por lo cual, a lo largo de toda la historia de la humanidad, estos seres se han hecho pasar por dioses, por ángeles, por seres divinos, para que el ser humano los venere y así alimentarse de nuestra energía. Se pueden meter en nuestros sueños también y pueden hacer eyacular a los hombres y pueden excitar también a las mujeres, que es también la tradición hebrea, tiene un nombre para ellos, son los íncubos y los súcubos. Estamos hablando de los mismos seres. Qué curioso. Pueden elevarse. Sí. Es que si seguimos con las características son muchas, porque pueden elevarse sobre los cielos de tal manera que tienen acceso a ver un futuro próximo. De manera que cuando se presentan haciéndose pasar por alguna entidad luminosa, ellos pueden vaticinar, pueden hacer profecías, esas profecías se cumplen. Y a mí cuando me explicaron esto, diciéndome que es como si alguien está en una fortaleza, se sube a lo alto, a la torre más alta de la fortaleza, puede ver quién viene en lontananza. Bueno, pues estos seres tienen esa misma capacidad. Quizás pueden alejarse un poco más en el tiempo, en el espacio, pueden ver los hechos que van a pasar en un futuro inmediato y pueden hacer esas profecías. Claro, contándote esa profecía, sabiendo que esa profecía se va a cumplir, ya te han ganado tu devoción, ya han demostrado no solamente con su luz, sino también con esta profecía, con alguna de las maravillas que pueden hacer, ya se han ganado tu devoción. Y a partir de ese momento alguien levantará un templo, una capilla, una iglesia de un culto mariano, precisamente para alimentarlos per secula seculorum. Son invisibles también, pueden cambiar de forma. De hecho, te comentaba off the record que yo he tenido la suerte de conocer a una chica que era norteamericana. Ella estaba viviendo con una compañera de origen hindú, compartían piso, y esta mi amiga se levanta una noche, tenía sed, y ella ve justamente cómo se cruza delante de ella
una pequeña imagen, una pequeña silueta de lo que ella reconoce que es el ídolo que tenía su amiga hindú en el altar, a quien ella veneraba. Ella inmediatamente mira al altar, ve que el ídolo está allí, pero sin embargo ella ha visto con sus propios ojos esa silueta, que no era la estatua, sino que era una silueta que salía y que se metía en la estatua. Y como te puedes imaginar, mi amiga se le quitó la sed, se dio la vuelta, se encerró en su habitación, al día siguiente se mudó de piso. Estos seres, como decimos, se meten dentro de las estatuas y pueden cambiar de forma, con lo cual pueden adoptar la forma de esas estatuas. Te voy a meter un poquito de prisa, te pido brevedad si puedes, ¿vale? Estos seres, bueno, primero te dan saludos desde Puerto Rico, dicen excelente el tema de hoy, un abrazo a todo el equipo del Espacio en Blanco desde San Gil, en Colombia. Muchos de los oyentes en Latinoamérica y en España están ya mostrándose en esta noche especial. ¿Estos seres siguen existiendo todavía en la actualidad? No creo que nunca hayan dejado de existir. De hecho, el problema que tenemos hoy en nuestros tiempos modernos es que como somos tan modernos no creemos en estas cosas antiguas. Sí, consecuencia, campo abierto para ello. Sin embargo, esta noche hay un montón de cosas en las que quieren hacer que crean nuestros niños, con todas esas historias que nos lanzan de brujas y toda esta cosa. Por ahí andan. Bueno. Otra preguntita antes de seguir adelante. ¿Tiene algo que ver esto con los Anunnakis? Esa historia de los Anunnakis que están controlando la Tierra, que se alimentan de nosotros, etcétera, etcétera. Esto es un poco rocambolesco. Yo en el libro, como comentábamos antes, Los viajeros del cosmos, que sale ya, la semana que viene ya está en las mayores librerías, en las más importantes, en las mejores plataformas. Yo lo digo muy claramente. Aquí ha habido una gran desinformación. Hace el siglo pasado, Zecharia Sitchin, él fue el primero en sacar a la luz unos supuestos escritos, unas supuestas tablillas sumerias que él traducía hablando de estos seres, de los Anunnaki. Él comentaba que, bueno, que eran seres que nos habían esclavizado a nosotros en busca de oro y tal. Uh-huh. Lo cierto es que nada de esto es real. Zecharia Sitchin lo que hace es inventarse algunas teorías y después hacer que la tradición sumeria y babilónica case con lo que sus teorías, con lo que él quiere que sus teorías divulgar, ¿no? Pero no es así. Ahí te criticaría. Sin embargo, sí, termina y luego te hago la crítica, sí. Lo que quería comentarte es que sí que es cierto que estos seres, los Anunnaki o los Anuna, más que con los Anuna serían los Igigi. Los Igigi son una especie de dioses que estos sí que se rebelan contra la élite del panteón sumerio, panteón caldeo sobre todo, y se van a convertir en entidades, en demonios, en entidades malignas. Estos sí, los Igigi. Los Anunnaki no te lo puedo comprar. De hecho, ya digo, en el viaje Los viajeros del cosmos te desmonto todas estas teorías. Vale, y ponemos... hablaremos de ello cuando llegue el momento, si te parece, porque ahí hay muchas informaciones controvertidas. Por lo que estamos viendo, aparte de los seres humanos creados por Dios, hay un mogollón de seres, ángeles, no ángeles, que se rebelaron contra él, y un montón de habitantes de ese mundo espiritual, ¿verdad? Bueno, eso es lo que nuestra tradición más antigua nos está diciendo. Vale. Que no solamente el ser humano es oriundo de la Tierra, si es que somos oriundos de la Tierra, si es que no venimos del sueño de otro planeta que explotó y por la teoría de la panspermia ahora mismo estamos aquí. Pero lo cierto es que además sería bastante egoísta pensar que estamos solos en este planeta, que no hay otros seres más avanzados o incluso menos avanzados que nosotros. Hay miles de pruebas, millones de pruebas que nos están diciendo que estos seres nos acompañan. Si nos vamos a Escocia tenemos seres féricos, tradición de seres féricos por doquier. Si hablamos con los aborígenes norteamericanos, los indios Hopi, te están hablando también de unos seres increíbles que descienden en el origen de la humanidad, que son como dioses instructores. Estamos hablando también de Sumeria, de Egipto, los Ensu-Hor de Egipto. Es que no podemos estar solos ni en el universo ni en la Tierra. Vale, 2:36, 1:36 en las Islas Canarias. Seguimos adelante
en esta historia que os estamos contando esta noche, un capítulo más de estos seres extraños. Radio Nacional de España. Somos tu radio. Este camino que se abre con las nuevas tecnologías y la aplicación directa al ser humano hay que tomárselo en serio. El transhumanismo es un movimiento intelectual, científico y cultural que tiene como objetivo mejorar a los seres humanos con tecnologías que aumenten sus capacidades a todos los niveles. Futuro abierto. Ahora bien, muchos expertos señalan que estos avances conllevan diferentes peligros. Futuro abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos del transhumanismo. Sí. Los domingos a las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Y recuerda, por 3 razones, de lunes a viernes a las 7 de la tarde. Radio Nacional de España. En esta historia que hoy estamos investigando, existió un suceso trascendental: el diluvio. Comienza en la Biblia, donde se ve desde su inicio, con Moisés, que cuando los hijos de los dioses vieron a las hijas del hombre, las desposaron. De sus úteros nacieron gigantes. Tan destructivos eran los titanes que los padres Ananoki decidieron aniquilarlos. El libro apócrifo de Baruch nos dice incluso cuántos gigantes murieron. Según el libro de Baruch, el Señor creó el diluvio. Destruyó toda la vida de la tierra, incluidos los 409.000 gigantes. Según parece, algunos titanes sobrevivieron. Pero su reinado en la tierra se acabó y los humanos se convirtieron en la especie dominante. Pero los gigantes viven en nuestra memoria como algo arraigado desde el principio de nuestra existencia. Para algunos es más que un simple recuerdo. ¿Acabó el diluvio universal con los gigantes? Profundicemos más en esta parte de la historia. Un ingrediente más en esta historia que estamos contando. Los gigantes, y un hecho que parece que está comprobado a lo largo de la historia, que es como una especie de paréntesis y que acabó con todo lo que había anteriormente, incluidos gran parte de esos gigantes, que según este libro de Baruch eran 409.000. ¿Qué me cuentas, Manuel? El Apocalipsis de Baruch es otro de los libros apócrifos del Antiguo Testamento y sí, efectivamente, estamos hablando de seres, al igual que el testamento de Enoc, estamos hablando de seres antidiluvianos. Todo esto, como bien decíamos al principio, adelantábamos, toda esta maldad que tanto los Nefilim como los ángeles caídos están propagando por la tierra, tiene que pararse. Y es para eso que los ángeles, Miguel, Gabriel, Rafael y Sariel, notifican a Dios lo que está pasando en la tierra. Dios alerta en ese momento a Noé para que construya un arca, que es la historia que todos sabemos, y salve así a una parte de la humanidad. Dios va a enviar un diluvio universal para que acabe fundamentalmente con estos seres, con los Nefilim, porque con los vigilantes van a luchar todos estos arcángeles. Es decir, que va a haber una guerra en los cielos, un torrente de agua en la tierra y una guerra en los cielos. Había que limpiar de todo rastro de esta maldad nuestro planeta. Lo más curioso de todo es que después de esta guerra de los mundos, estos Nefilim no van a desaparecer, se van a convertir en espíritus malignos, con lo cual siguen aquí. Y dicen las crónicas, dice el testamento de Enoc, que también los vigilantes tampoco se van a ir, sino que se van a quedar aquí en cárceles, en la tierra. Pero es que si nos remontamos al Corán, dice que los jinns también fueron expulsados del cielo y que no tienen permiso para volver a subir. Y que cuando suben o intentan regresar al cielo, hay una gran guardia, una gran fortaleza, una especie de horda, de élite, que los vuelve a echar a la tierra. La pregunta creo que se sigue haciendo evidente. ¿Son seres espirituales o fueron seres físicos? O quizás
parte y parte. Lo dejamos ahí. Déjame que demos un pasito más adelante todavía hablando de estos seres. Vamos quizá a ver la otra parte más positiva. 12:42, 1:42 en las Islas Canarias. Espacio en Blanco. Un viaje por nuevos universos a la búsqueda de respuestas. Con Miguel Blanco. Seguimos viaje. En esta ocasión vamos a la búsqueda de los ángeles, los protectores de la humanidad. En la Biblia son constantes las apariciones de unos seres no humanos que protegen y entablan relaciones con distintas personas. Permanecían siempre muy cerca de Jesús y son llamados de un modo genérico los ángeles del Señor. Eran los enviados de Dios y estaban rodeados por un extraño resplandor. Vayamos a conocer algo más de ellos de la mano de nuestro invitado. Casi si podemos telegráficamente, afortunadamente tenemos espíritus, ángeles que nos protegen de toda esa maldad y de todo eso que ha quedado por ahí, ¿no? Manuel. Sí, es lo que comentábamos al principio. En esta guerra celeste siempre están los Jedi, ¿no? Los Jedi, siempre está esa luz positiva que nos guarda, que nos vigila y que nos conduce hacia el buen camino. Hay 4, sobre todo según la cosmología católica, hay 4 entidades mayores. Están los querubines. Los querubines también pueden ser herencia mesopotámica. Allí tenemos unas figuras llamadas kubiru, que son una especie de toros o incluso unos leones con efigie con el rostro de hombre, muy parecidos a los de la Esfinge de Giza, y dicen que estos seres se colocaban en las proximidades de los recintos sagrados, de los templos, y que estos seres se ponían allí para vigilar a todas esas personas que pasaran, que fuesen puros de corazón. A los que no eran puros de corazón los destrozaban. Sin embargo, a los devotos, a los fieles, a los que tenían el corazón blanco, se les permitía pasar. Estos son los querubines. Vale. Después tenemos los serafines, que estarían un nivel por encima de los querubines, y estos están justamente al lado del trono de Dios. Solamente pueden ser vistos por aquellas personas que son elevadas a una dimensión superior de conciencia. Nosotros sabemos que el profeta Ezequiel dice que estos seres pueden permanecer en bipedestación, pero que tienen 4 rostros, uno de hombre, otro de león, otro de toro y otro de águila. Un poquito más abajo tenemos a los arcángeles, que pertenecerían a la tercera jerarquía de seres celestiales, estarían dentro de las potestades, y ellos tendrían un cargo dentro del gobierno divino. Hemos mencionado ya a Miguel, a Gabriel, serían arcángeles. No se habla demasiado en la Biblia de ellos. Y más común tenemos a los malaika, es decir, a los mensajeros, los ángeles comunes, quienes serían semejantes en todo a nosotros, exceptuando un pequeño detalle. ¿Cuál? Y es que tanto sus rostros como sus vestiduras parecen refulgir con una especie de luz que yo le llamo luz tabórica, que después, si quieres, decimos que es esta luz tan misteriosa. Vamos a descubrirlo. Detrás de esa introducción lo vamos a intentar. 900-137-137 de nuestro teléfono. Seguimos viaje. Nuestro destino ahora es el Monte de la Transfiguración, el Monte Tabor. El Monte Tabor está localizado en Galilea, a 17 kilómetros al oeste del lago de Galilea. El monte tiene una altura de 400 metros y es conocido especialmente porque, de acuerdo al Evangelio, cuando iban camino a Jerusalén, Cristo se transfiguró ante sus apóstoles Pedro, Santiago y Juan para anunciar su muerte y su resurrección. El Evangelio afirma que durante la transfiguración de Cristo aparecieron Moisés y el profeta Elías para confirmar que de acuerdo a la ley y los profetas, el Mesías debía padecer para poder resucitar.
Visitamos este monte para tratar de explicar qué es la luz tabórica. Nuestro invitado nos cuenta. Creo, Manuel, que estuvimos juntos en ese monte cuando estuvimos en Tierra Santa, ¿verdad? Estuvimos juntos y de hecho fue uno de los momentos en los que yo desaparecí y después tú me encontraste y me dijiste, oye, date cuenta de aquel detalle. Eso lo tengo grabado a fuego en la memoria y además también lo relato en el libro, porque fue uno de esos lugares a los que hay que ir. Hay que ir porque es que, yo no sé si te pasó a ti, pero es que a mí ya desde la misma carretera ese monte me estaba llamando. Supongo que como a Moisés lo llamaba el Sinaí. Yo ya sabía que allí arriba había pasado algo o había algo y que yo tenía que estar allí. Y de hecho, bueno, así fue. Estuvimos allí. Sí. ¿Y qué pasa con ese monte? Estuvimos. Pues pasó algo excepcional y es que sabemos uno de los relatos más increíbles, más impactantes que encontramos en el Evangelio es precisamente en la cima de este monte. Según el relato neotestamentario, Jesús aquí empieza a refulgir, es decir, empieza a brillar por sí mismo. En ese momento en el que Jesús empieza a brillar con esta luz tabórica, del monte Tabor, de ahí tabórica, vienen dos varones igualmente llenos de gloria, es decir, que brillan, que están emanando luz, aparecen junto a él y comienzan a hablar. Jesús está en ese momento en la cima de este monte con Pedro y con Santiago y con Juan. Y parece ser que Pedro, hay un momento que le pasa algo, es decir, esta especie de energía a él le afecta, entra en un estado casi onírico, es como si se hubiese trastocado su razón. Él piensa que estos dos seres luminosos que están acompañando a Jesús son Moisés y Elías. No dice por qué, el relato te lo deja así como entrever, ¿no? Que Pedro cae en una especie de catarsis producida precisamente por esta luz. Pero lo más curioso de todo esto es que también va a venir una nube a la cima de este monte, va a descender o va a aterrizar, según como tú lo quieras decir, y va a cubrir a todas las personas que están aquí en la cima del monte. Y van a ser invitadas a entrar a la nube los apóstoles. Sin embargo, dice el relato que los apóstoles tienen miedo de entrar en la nube, por lo cual lo único que van a poder hacer es escuchar una luz que proviene de ella y que dice: este es mi hijo, este es el elegido, escuchadle. Y tras esto, esta nube y sus tripulantes desaparecen. Y tras esto, Jesús deja de brillar y regresa a su forma habitual, a su forma normal, a su forma anterior. Estás dando unas interpretaciones que cambian de alguna manera lo que hasta ahora nos han contado y le ponen un poco otro aspecto más, aparte de espiritual, más, no sé si humano, extraterrestre o no sé cómo llamarlo. Lo dejamos ahí, vamos a... Creo, Dime. Creo sinceramente, Miguel, perdóname, creo sinceramente que todos deberíamos abrir nuestra mente, abrirla totalmente, no encorsetar nada de lo que nos están dando masticado, desmastiquémoslo y veámoslo con unos ojos limpios y abramos la mente, porque te aseguro que lo que nos vamos a encontrar es infinitamente superior e infinitamente infinito. Es lo que nos han contado, asombroso, ¿no? Es tabórico. Vale. Esa luz extraña que... de hecho, cuando se empieza alguien altamente evolucionado, entre comillas, espiritualmente, le dices, tiene luz, ¿no? Será esa luz tabórica que tú dices, ¿verdad? De ese monte. No, fíjate que también esta luz está en todas las culturas. El Buda es el iluminado, aquel que se ha vuelto luz. También la iluminación llegan los hindúes cuando alcanzan el estado supremo. Moisés, cuando la primera vez que ve a Dios que baja del Sinaí, cuando baja del Sinaí con las tablas, su rostro está brillante, es tan el brillo que tiene que cubrirse con un pañuelo para no asustar a los hijos de Israel. Dicen las crónicas, dice Éxodo, que cuando él se dirige a los hijos de Israel tiene que cubrirse con este velo, pero que cuando está hablando con Dios se quita el velo para poder hablar con Dios cara a cara. Un Dios que desciende al tabernáculo y que se posa encima del arca de la alianza.
Vale, déjame que demos un pasito más. Esos seres de vez en cuando son vistos en la Tierra y queremos contaros, o queremos que nos cuentes una experiencia de alguien que lo vivió tras esa introducción. En esta historia que hoy estamos tratando de investigar sobre ángeles y demonios que acompañan a los hombres, existe un personaje que tuvo un encuentro con alguno de ellos. Se trata del Papa Bueno, Juan XXIII. Juan XXIII es uno de los papas más influyentes en la historia de la Iglesia Católica. Su breve pontificado de tan solo 5 años no impide que sea una de las figuras más admiradas del siglo XX. Algunos encuentran similitudes con el Papa Francisco en sus gestos y actitudes. Estas son las 2 claves del hombre que se ganó la fama del Papa Bueno. Con 20 años tuvo que alistarse en el ejército italiano. Durante la Primera Guerra Mundial fue nombrado sargento y capellán militar. De 1925 a 1953 fue diplomático en Bulgaria, Turquía y Francia. En Estambul salvó a miles de judíos de la deportación a campos de concentración nazis. Regresó a Italia en 1953 para ser patriarca de Venecia. 5 años después, sin que nadie se lo esperase, fue elegido papa. El nombre que eligió, Juan, no se usaba desde hacía 7 siglos. Siendo papa, Juan XXIII se ganó el apodo del Papa Bueno por su cercanía. Fue el primer papa que visitó a los presos de la cárcel de Roma. También visitó a niños enfermos en el Hospital Bambino Gesù. Algunos lo confundieron con Santa Claus. Un papa que visitaba a los presos y a los niños en los hospitales. Un papa que tuvo una extraña visita. Veamos de quién se trata. Pues aquí en los últimos minutos, 3 minutitos, Manuel, si quieres, nos cuentas esta historia. Este Papa especial, Juan XXIII, que visitaba a los niños, que visitó las cárceles, de repente un día allí en su casa, ¿qué le pasó? Pues la historia nos viene relatada por su secretario personal, por Loris Francesco Capovilla, y él dice que se encuentran en el Palacio de Castel Gandolfo en una noche de verano, cuando encima de ellos ven pasar, sobre sus cabezas, ven pasar unas naves. Estas naves, describe el secretario personal del Papa, son de forma oval y tienen luces intermitentes. En algún momento, después de ver estas naves, una de ellas aterriza justamente enfrente del Papa Juan XXIII y de su secretario. Y de ella sale una criatura que parece humana, con la única excepción de que estaba rodeada de una luz tabórica. Y además era muy alta. Dice el Loris Francesco Capovilla que su santidad y él se arrodillan porque no saben qué es lo que están viendo, y que enseguida, después de rezar, el Papa se atreve a levantarse y a ir a hablar con este ser, que están hablando durante al menos unos 20 minutos, y como a él no lo llaman, él permanece allá donde está, en su sorpresa, sin poder moverse, y que finalmente la criatura y el Papa se dan la vuelta. Ella se mete en su nave, se marcha, y cuando su santidad regresa, le dice a él: los hijos de Dios están en todas partes, aunque a veces tenemos dificultad para reconocer a nuestros propios hermanos. ¿Esta historia, Manuel, está corroborada o es una de esas leyendas o informaciones extrañas que circulan últimamente por internet? Bueno, nosotros sabemos que este hombre, Loris Francesco Capovilla, sigue vivo, y que además ahora mismo ha sido nombrado cardenal por el Papa Francisco. Pero no solamente eso, es que hay algo muy curioso que a mí me acaba de convencer, y es que cuando a José Gabriel Funes, que es el director del Observatorio Vaticano, le preguntan sobre si existe o puede existir vida extraterrestre, él dice literalmente: Dios podría haber creado vida inteligente en otros planetas del universo y puede que incluso sean nuestros hermanos. Si te das cuenta, amigo mío,
Esto es exactamente las mismas palabras que utiliza el Papa Juan XXIII para referirse a ese ser que desciende de la estrella de Belén, que en este momento se ha paseado por Roma y que se ha entrevistado él con uno de esos con uno de esos ángeles que también asistieron a Jesús durante toda su vida. Porque hay algo que no hemos dicho, pero creo que va implícito. Es que los ángeles en ningún momento del relato bíblico tienen alas. Esto es una imagen que nosotros les hemos dado, una imagen literaria, una imagen, que no deja de ser un símbolo para hacernos ver que ellos podían subir y bajar desde el cielo a voluntad, pero en ningún momento la Biblia te está diciendo que tienen alas. Te están diciendo en la Biblia que son seres iguales que nosotros, pero que resplandecen. Vale, dame 30 segunditos. ¿Cómo era este personaje? ¿Alto, rubio o cómo? El personaje que baja de la nave con la que se encuentra el Papa Bueno dice literalmente que es una criatura que parece humana, con la única excepción de que estaba rodeado por una luz dorada. Esta figura era muy alta y tenía las orejas alargadas. Curioso. Y no se sabe lo que habló, aparte de esa pequeña, esas frases, no se sabe lo que habló con el Papa, ¿no? Me lo he preguntado 1.000.000 de veces, Miguel. De hecho, no sé cómo, supongo que por el estado de terror que tuvo que invadir a su secretario personal, pero yo, desde luego, que hubiera puesto por lo menos el oído para ver qué es lo que le había dicho. Sin embargo, hay una cosa que es bastante curioso, es que después de este encuentro de su santidad con este ángel, el Papa hay un cambio. No sabemos qué es lo que le dice este ángel, pero lo que sabemos es que después de este encuentro el Papa se va a volcar para mediar en la Guerra Fría que enfrentaba al bloque capitalista occidental con el bloque comunista del Este. Se va a volcar en el derecho de los pobres, se va a volcar para luchar contra la miseria en el tercer mundo y antes de morir... Déjalo ahí, nos lo cuentas en un momentito, que vienen las noticias. Espera. Hemos de hacer una pausa, llegan nuestros compañeros José Luis Aragón y Javier Carrión, siempre me confundo, para darnos las noticias. Parece que la noche está movidita, tras ella regresamos, tenemos mucho que contaros, todavía estará un momentito con nosotros Manuel hablando de estos extraños seres, iremos hasta Almería, vamos a hacer una conexión en mitad de la selva con unos aventureros y mucho más aquí en este espacio en blanco. No os vayáis, que tenemos todavía mucho que contaros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.